Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un book tag creado por la famosísima Clau Reads Books. Seguramente a estas alturas, si sos de la comunidad lectora, seguramente la conoces. Es un book tag que ella creó, creo que el año pasado, y me he olvidado completamente de que lo había inventado. Y hace poco, otra bookfluencer, Agus Green Peach, que si está viendo esto le mando un saludo, hizo este book tag justamente, así que pensé, ¿por qué no? Así que bueno, no los entretengo más y vamos con el book tag. Ichiban, ¿cuándo empezaste a escribir? Bueno, no sé si lo dije en alguno de mis videos, pero yo empecé a escribir desde muy chiquita. No sé si exactamente entre los 9 o 10 años que comencé a escribir. En nuestro colegio leíamos un montón, teníamos un plan lector que constaba de casi 10-12 libros. Mi imaginación comenzó a andar a mil y empecé a hacer tipo cuentitos, y a eso de los 11 estoy segura que ya escribía porque había conocido Harry Potter y bueno, ese fue mi gran empuje para comenzar a escribir de verdad, pero ya desde antes hacía algún que otro cuentito. Niban, ¿recordás de qué trata tu primera historia? A ver, si me acuerdo, creo que el primer cuento que me viene a la cabeza es uno que hice justamente en primaria, que era para un ejercicio de lengua, en donde había que inventar un cuento X, no sé si tenía alguna temática en particular, pero me acuerdo que se trataba de un gato. Un gato bebé que se le había perdido la cola y no sabía dónde estaba su cola, o soñó que se le perdía algo, no sé, o sea, lo más absurdo que se les puede ocurrir. Bueno, ese fue el primer cuento que llegué a hacer, al menos del que tengo memoria. Slamban, ¿sos escritora de mapa o de brújula? Bueno, para alguno que no sepa, escritor de mapa es aquel que tiene diagramado u organizado de qué va a constar la historia. O sea, tiene identificadas las partes, quiénes son tal y tal personaje y sus características, y a partir de ese molde comienza a armar la historia. Y los escritores brújula tengo entendido que son los que van escribiendo la historia y la van armando de acuerdo a lo que les nace o a lo que les pinta en el momento. Yo diría que soy como un híbrido entre los dos, porque si bien cuando empecé a escribir Minami de manera seria dije, a ver, vamos a organizarnos, el contexto es este, los protagonistas son estos, los secundarios son estos y el problema va así y así. Pero a medida que fui escribiendo y que fui reescribiendo la historia con el correr de los años, me di cuenta que algunos personajes tomaban decisiones por sus medios, o simplemente comenzaba a cambiar las ideas ahí mientras escribía, lo empezaba a cambiar y dije, ¿y por qué mejor esto y por qué no esto? Y así comencé siendo de mapa y terminé siendo medio de brújula, porque si bien tengo un hilo conductor bien claro en mi cabeza, de a momentos me sale como subtrama de la subtrama de la subtrama, y ¿por qué no metemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Y se hace todo un matete que a veces ni yo puedo entender, pero bueno, gajes del oficio. Para los que no me crean que fui de mapa en algún momento, esto que ven acá, esta pila de cuadernos, era como organicé la historia en un momento, y van a ver que están llenos de cosas, de papeles, de cómo fui creando la historia, y tengo de todos los personajes. Tengo identificado sus fechas de nacimiento, sus signos zodiacales, qué les gusta, qué no les gusta. Tengo ordenado cronológicamente una serie de sucesos que importan en la historia, o tal vez no. Hasta tengo también datos de otros personajes secundarios, o por ahí que no son tan irrelevantes, pero que no son los protagonistas, digamos. Y también vuelco ahí todas las ideas que se me van ocurriendo, y a veces, como la historia se volvió tan grande con tantas subtramas ocurriendo al mismo tiempo, tuve que escribirlo, porque si no, como les digo, ni yo me entiendo o a dónde quiero llegar. Es lo que pasa después de ver Juego de Tronos y ves cómo tantas historias paralelas terminan convergiendo en un mismo punto y de una manera magistral. Pasó lo mismo con Shingeki no Kyojin, así que bueno, me pusieron la vara muy alta y pasan estas cosas. Yomban, género que escribís y género que no te animarías a escribir. Cuando empecé a escribir pensé que el género que escribía era más que nada fantasía, y pensaba nunca me animaría a escribir algo tipo ciencia ficción, pero entonces me di cuenta, Minami es casi 100%, al menos 90% ciencia ficción. porque nos ponemos a pensar en época contemporánea, científicos, ciencia justamente, que es de lo que trata la ciencia ficción. Yo pensaba que era más fantasía urbana lo mío, pero me di cuenta que al menos el componente mágico, que es lo que diferencia la fantasía de la ciencia ficción, no aparece hasta avanzada la saga. En un principio mi saga empieza siendo más que nada ciencia ficción, en un contexto distópico. Lo que en un momento pensé que no me animaría a escribir, terminó siendo lo que vengo escribiendo desde hace años, pero me gusta la fantasía. Aunque también
También me gusta la comedia romántica o la comedia adolescente sin mucha profundidad que solamente busca hacerte reír. Un género que no me animaría a escribir sería un romance histórico, por ejemplo, o géneros que tengan que ver con hechos históricos. Son cosas que aprendí en la escuela y como que no me llama querer inventar o hacer un fanfiction de personajes históricos o de próceres argentinos. No sé, es como que no es lo mío. Sé que hay un nicho importante sobre el romance histórico, sin ir más lejos, Florencia Bonelli creo que se hizo famosa por cosas así. Hay otros géneros literarios que por ahí también me dan cierto recelo. El terror, por ejemplo, es algo que no sé si se me daría bien, porque primero soy la persona más miedosa que existe y me sugestiono hasta con mis propias ideas, así que creo que la pasaría medio mal si escribiera terror, pero no sé, no me veo escribiendo ese género literario. Goban, ¿has publicado tus historias? Bueno, como saben, formalmente autopubliqué mi primera saga, el primer tomo de mi saga, que es Minami, que tengo acá atrás, es hermoso. Lo autopubliqué con Tercero en Discordia en el 2021, pero ya antes había como publicado algún que otro trabajito. Participé en una antología que organizó la editorial Sopa de Letras, que había que mandar un microrelato con temática romántica, y bueno, mi microrelato quedó seleccionado para la antología. También subí un par de cositas a Wattpad que quedaron medio ahí en stand-by. Una historia que no es nada que ver con Minami, que de hecho es un romance con temática adulta, por así decir, que quedó ahí en el tintero y tendría que retomarlo en algún momento. Y también en Wattpad pueden encontrar el spin-off de mi saga Minami, que trata sobre qué pasaría si mis personajes realmente estuvieran ambientados en un colegio secundario. Pero hasta la fecha eso es lo único que he llegado a publicar, tanto en papel como en alguna plataforma. Document. ¿Qué tipo de escenas se te dificulta más escribir? Por ahí las escenas que se me complican en escribir son las de escenas para conectar ciertos sucesos. Como me terminó pasando, se me ocurrieron tantas ideas, tantas subtramas que de alguna forma se relacionen con la trama principal, que llega un punto en que pienso, bueno, Danielita, ¿cómo vas a hacer para unir todo esto y que tenga sentido? A veces pasa eso, mi imaginación es tan hiperactiva y tengo como tantas ideas locas que después pienso, ¿cómo hago para conectar todo esto? Y ahí es cuando empiezo a hacer aguas y pienso, bueno, a sacar relleno, porque esto, si bien me gustó, me interesa y me divertí escribiéndolo, no influiría sobre la trama. Es lo que me pasó con el segundo libro, que tuve que empezar a recortar relleno para hacerlo más largo, porque también, convengamos, un libro más gordo es un libro más caro. Así que bueno, creo que mi dificultad es esa, hacer escenas conectoras para unir subtramas entre sí. Nanabam. Por el contrario, ¿qué tipo de escenas te gusta escribir? Acá que me tilden de dramática, pero me encantan las escenas de drama, ya sea de situaciones emotivas, de reuniones muy esperadas entre gente que se extrañaba o que se quería, o escenas de dramático negativo, tipo tristeza, dolor, catástrofe, descubrimientos devastadores que dejan a todos girando al descubierto. A mí me encanta. A mí dame el drama, dame para escribir algo dramático, porque me encanta sobreexplotarlo. Soy medio morbosa y medio sádica en ese sentido, sobre todo en las escenas con drama negativo, de mucha tristeza o desolación o de ira. A mí como que me encanta, siento que es bastante terapéutico, así que disfruto mucho escribiendo ese tipo de escenas. Hachiba. Autor o autora que te haya influenciado al escribir. Esto seguramente lo dije en el video donde contaba cómo fue que autopubliqué, pero los autores que más me influenciaron, o más bien que me inspiraron a querer escribir, fueron J.K. Rowling y Cassandra Clare, que son las autoras de las dos sagas juveniles que más me han marcado a lo largo de mi vida: Harry Potter en mi infancia y Cazadores de Sombras en mi adolescencia, temprana juventud. Si bien Clawritz Books me ha inspirado para seguir escribiendo, y con su saga El Príncipe del Sol realmente me dio mucha felicidad, yo no diría que alguna de ellas influyó sobre mi estilo de escritura. Por ahí me arriesgaría a decir que capaz Cassandra Clare, con el tipo de humor que manejan sus personajes o la manera en que interactúan, con un término medio entre formalidad y entre soltura, creo que es la que más me ha influenciado para manejar la relación entre mis personajes. Pero yo diría que más que influir mi manera de escritura, me inspiraron para querer escribir. Y ya que estamos, quisiera hablar también de lo que me inspiró a la hora de dibujar, porque como ya saben, Minami es una saga ilustrada. Además de escribir, me encanta dibujar, y ahora que estoy trabajando mucho en las ilustraciones del segundo libro, estuve indagando sobre distintos estilos de manga o distintas formas de dibujar manga, y encontré bastantes diferencias o estilos muy marcados entre algunos mangakas. Como ya saben, una serie que me inspiró también a querer crear esta historia fue Naruto, y si se fijan, el estilo de dibujo de Masashi Kishimoto es bastante sencillo, o al menos en mi opinión siento que es bastante simple, es bastante limpio, no juega mucho con las luces y sombras, no suele hacer tampoco degradados, o es blanco o es negro o algún tono de gris, pero
en general es como una ilustración bastante simple y yo quería lograr algo así porque al final del día bocetar y entintar basándome en ese estilo es mucho más rápido de hacer, pero bueno, me di cuenta que a veces no controlo mis ganas de querer hacer algo mejor. Siempre pienso un poquito más o agregarle algo más para hacerlo un poquito mejor, y para esto tengo que echarle la culpa a Takehiko Inoue, que es otro mangaka muy conocido. Es el autor de Slam Dunk y de Vagabond, que de hecho se los voy a mostrar. ¡No! ¡Se murió Totoro! Una velita para Totoro. Como les decía, queriendo conocer diferentes estilos de manga para mejorar la calidad de mis dibujos, me compré el primer volumen de Vagabond, y de hecho yo tengo el libro en el cual se basó y nunca lo terminé de leer, pero bueno. Shame on me. La verdad es una locura el nivel de detalle de este hombre, y lo más loco de todo es que este hombre se hizo famoso porque a él le gusta entintar a mano sus dibujos. O sea, todo este trabajo está hecho por él. En realidad me cuesta creer que haya sido todo hecho por una persona. O sea, el nivel de manija que tiene que tener para hacer el nivel de detalle, porque no solo en las sombras y en las expresiones y en la anatomía de estos personajes, sino también en el fondo. Es una locura. Acá les voy a mostrar. Quedé enamorada de el estilo de este hombre, porque parece sencillo, pero créanme que no lo es. Empecé queriendo que se parecieran a las de Masashi Kishimoto con lo simple y lo limpio, y terminó siendo bastante parecido a este hombre porque, no sé, sentía que visualmente era mejor. Perdón chicos, siempre quiero un poquito más porque pienso que hace falta un poquito más para llegar al objetivo. Diría que ahora mismo Takehiko Inoue es el que más me ha influenciado para seguir ilustrando mi libro. ¿Qué tan seguido te dan bloqueos escritores y cómo los superas? Bueno, con respecto a esto, yo no diría que tengo bloqueos escritores, porque pasa lo siguiente. Empecé a escribir Minami cuando estaba en la escuela, cuando tenía alrededor de 15 años. Me la pasaba escribiendo en la parte trasera de mis carpetas o de mis cuadernos, incluso en la facultad hacía eso. Estos cuadernos son una muestra de lo que hacía en clases en lugar de prestar atención. Igual me va bien, ¿eh? Pero yo diría que no tengo bloqueos escritores, porque yo esta historia la empecé a escribir de un tirón. Cuando me la tomé en serio, empecé a escribirla de corrido, mientras estudiaba, mientras terminaba el colegio, mientras estudiaba en la facultad. Siempre buscaba un hueco para escribir. No recuerdo momentos en los que estuviese falta de inspiración o falta de ideas, porque yo las ideas las tenía. Por ahí me faltaba tiempo para sentarme a escribir y plasmar y organizar esta tremenda historia, pero no tenía momentos en donde dijera, ay, no se me ocurre nada. Sí, lo que pasó es que hubo un bache de tiempo en el cual yo dejé de escribir. Digamos, me quedé trabada en el 6º libro, porque sí, gente, Minami tiene 6 libros. Por ahora. Y justo fue cuando empecé la residencia, que ya saben, los que trabajan en el ámbito de la medicina saben que la residencia es casi una esclavitud. Tu vida no gira en torno a otra cosa, uno solo quiere volver a casa, comer, bañarse y dormir las horas que pueda, y con eso yo no tenía ni energía ni ganas de sentarme a escribir, porque mi cabeza estaba abocada a otra cosa. Así que fueron por lo menos 2 años de casi no sentarme a escribir, no porque no estuviese inspirada, sino porque no tenía tiempo, simplemente porque no tenía la energía para hacerlo. A ver, miento. Yo, si dijera que nunca estoy falta de ideas, estaré mintiendo, porque todos nos quedamos secos en algún momento y pensamos, a ver, ¿qué puedo hacer? Algo que sea original y que no se haya visto en otras obras, porque nunca falta que diga, Che, esto se parece a tal cosa, te copiaste. cuando necesito inspirarme para alguna cosa o para alguna temática en particular, trato de leer o libros que tengan que ver con eso que estoy queriendo estudiar o en lo que me estoy queriendo informar, o veo películas o series al respecto que me inspiren o que me den ideas para tocar ese tema en particular. ¿Te gusta hacer sufrir a tus personajes? Sí. No, mentira, chicos. A ver, no es que me gusta hacer sufrir a mis personajes. Pasa que, no sé si depende del tipo de historia que uno está escribiendo, pero en toda historia tiene que haber un conflicto, y los conflictos generan angustia, generan ansiedad en las personas reales, así que en los personajes ficticios también. Si viviésemos en un mundo en el cual reinara la paz y la armonía y nunca hubiese un solo drama, sería aburrido. Justamente los problemas le dan sabor a la vida. Desde luego, uno nunca quiere vivir con problemas, porque uno necesita un momento de paz y de tranquilidad, pero son justamente las crisis en mayor o menor escala lo que hace que uno crezca, que uno madure, que uno pase a ser una mejor versión de sí mismo o peor. Así que bueno, yo diría que al menos en mi caso particular, todos mis personajes son sufridos de cierta manera. Está ambientado en un conflicto armado, estamos en medio de una guerra, y obviamente nadie va a vivir tranquilo sabiendo que te pueden caer a tiros en cualquier momento. Hoy día están pasando cosas parecidas, así que preguntémosle a la gente involucrada si realmente está alegre todo el tiempo
tiempo, pero si hago sufrir a mis personajes es porque creo que lo necesitan. A veces que tengo que medirme un poco porque a veces me centro en un solo personaje y digo, le puede pasar esto, y le puede pasar esto, y le puede pasar esto, y eso hace que sea oscuro y retorcido y siniestro y con sed de venganza. Y yo pienso, para un poco, loca. Para un poco, loca. No hace falta que le des con un caño a un solo personaje porque sí. Podés repartir un poquito las desgracias porque todos los personajes necesitan su dosis de desgracia para que los ayude a crecer y a ser el personaje que buscas que sean. Así que sí, todos sufren, pero al menos procuro que los malos momentos que pasen sirvan para algo, no que sufran porque sí. Es algo en lo que tengo que trabajar y en lo que tengo que medirme y sentarme y pensar, ¿es realmente necesario? ¿Hace algo el desarrollo del personaje o es simplemente sadismo mío? Es algo en lo que tengo que trabajar todavía, pero procuro que si van a sufrir, al menos que sea por un buen motivo. ¿Cuál consideras tu mayor fallo al escribir? A la hora de escribir, mi mayor dificultad es el tema de los tiempos. Ubicarme en años, en horas, en fechas, eso a mí se me olvida todo el tiempo. Tengo que volver a cada rato hasta el principio de los capítulos para acordarme en qué año estamos, en qué mes estamos, cuánto tiempo pasó una hora, pasaron 2 semanas, esto fue el mes pasado y me olvido, chicos, me olvido, por más de que lo anote siempre me olvido y ese es un gran defecto que tengo, o si no de información que capaz vi en un momento y que después lo vuelvo a decir, pero digo, pero no, esto yo ya lo había dicho en el capítulo anterior, así que ahora esto no es nuevo, o si no, tal personaje ya sabía tal cosa, ¿cómo puede ser? Y así me olvido, tanto de fechas importantes o del orden cronológico o de datos X, a veces me olvido que los di o pienso que los di y al final no los di, así que bueno, soy medio caótica en ese sentido para fechas, para cuestiones de tiempo y para algunos datos importantes. ¿Cuál consideras tu mayor fortaleza? En correlación con esto de que me gusta escribir escenas dramáticas, considero que tengo facilidad para describir las emociones de un personaje o de su proceso emocional. Por ejemplo, en una situación trágica en la cual se revela una noticia devastadora que cambia toda la situación de juego y afecta personalmente a un personaje y que ese personaje se sienta traicionado, se sienta que le mintieron, que le vieron la cara, digamos, todo ese proceso de como alienación mental y como que de repente ves todo de rojo, todo de negro y las cosas empiezan a pasar por tu cabeza y te das cuenta de todos esos detalles que te decían te están mintiendo y tonta, no te diste cuenta. ¡Me tomaron el pelo! ¡Se burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! ¿Pero qué es esto, Dios mío? A mí me encanta eso porque pienso, no sé si es porque a mí me cuesta decir las cosas o me suelo guardar mucho las emociones negativas y como que las proceso de esa manera. Creo que tengo facilidad para escribir las emociones, sobre todo las emociones negativas o de tristeza o de ira. No sé por qué, por lo menos creo que como escritora no me cuesta ponerme en la piel del personaje y decir con palabras lo que piensa o lo que está sintiendo. ¿Algún consejo que le darías a escritores que apenas van empezando? Bueno, mi consejo es que tanto si quieren dedicarse profesionalmente a escribir como si solo quieren hacerlo de hobby, lean. Esto seguramente lo dijeron todos. Alguien que escribe tiene que leer, tiene que nutrirse de otras obras, sobre todo aprender de obras que traten o que sean del género al cual uno se quiere dedicar. Si te gusta escribir sobre magia, sobre tierras lejanas, seres mágicos, está bueno que leas historias que traten sobre eso para que veas cómo se trabajan los personajes, cómo se construye un sistema de magia, a veces el lenguaje que usan o cómo se sitúan en espacio-tiempo, o si te gusta la ciencia ficción, el tema de la tecnología, que el internet, robots, cosas así, está bueno nutrirte de aquello a lo cual vos te querés sentarte a escribir para poder manejarte con propiedad y no tirar cualquier cosa. También es importante, y esto yo lo llevo incluso al trabajo, tienen que aprender a escribir el tema de ortografía, de acento, de signos de puntuación. A ver, no soy un genio en esto, yo también me equivoco, a veces se me escapa una coma o un punto y yo no me doy cuenta. Si no, tengo dudas respecto a cómo se escribe cierta palabra. Hay determinadas palabras que a mí me generan crisis porque nunca me acuerdo cómo se escriben y las tengo que buscar en un diccionario o en internet. A veces me siento una tonta porque pienso, estúpida, sos escritora, tendrás que saber cómo se escribe. Le retás a los chicos en el trabajo porque escriben como la mona y vos no sabés escribir tal cosa. pero bueno, ¿qué quieren que les diga, chicos? Yo también me olvido, todos somos humanos y si hay algo que te genera duda y no sabes, anda a buscarlo. Si alguien te dice algo, bueno, lo siento, esa persona tampoco nació sabiendo y al menos en lo que es escritura siempre está bueno saber escribir. En cualquier ámbito, tanto sea para escribir un libro o para escribir un documento, para presentar, para aplicar para un trabajo o un mail o una carta formal, es importante saber escribir porque eso lo lee otra persona y la forma de escritura habla mucho de la educación de la persona que la emitió y eso para mí realmente juega un rol muy importante. ¿Qué tiene
de malo? Usa con frecuencia palabras como paquete y tamate. Lanza repetidas amenazas a la ONU y finalmente repite la frase "que se pudra Flanders" una y otra vez. Así que mis consejos serían eso. Lean mucho y aprendan a escribir. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios a ver si harían este tag y cuáles serían sus respuestas. Como siempre, acá les dejo mis redes para que puedan seguir mi contenido artístico. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye.